Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. ¿Sí? Amén. Vamos a dar pase al pastor. Gracias. Un aplauso para los hermanos, por favor. Un aplauso. Gracias. Muy bien, gracias. Antes de ir a la palabra, quiero rápidamente dar 3 anuncios, por favor, 3 anuncios. El primer anuncio tiene que ver con nuestra misionera Pati Ugarte. Gracias, hermano. Pati Ugarte, como ustedes bien saben, y lo informé hace semanas atrás, le informé, ella tuvo un percance, un accidente automovilístico, yendo a la comunidad a la cual iba a predicar la palabra con 2 misioneras más, producto de esa colisión, de ese accidente. Ella tuvo una fisura en la tercera vértebra lumbar, una fisura que provoca, pues ustedes ya saben, ¿no?, ese dolor y esa lesión que puede agravarse aún más. Digo esto porque esta semana la van a operar, y estemos orando por ella. Amén. Pati Ugarte, nuestra misionera a Pucallpa. Muy bien, en segundo lugar, ya este mes de octubre tenemos campaña celular. ¿Cuántos dicen amén? A ver, campaña celular, encuentro con Jesús, son 4 domingos, ¿no? Y estas campañas se llevan a cabo en las casas. Si hay algún hermano que quiera dar su casa en este mes para que se predique la palabra una vez por semana, gloria a Dios, puede hablar con el pastor Miguel, con el pastor Roberto, con la pastora Doris, con el pastor Daniel. Todo el mes de octubre vamos a estar predicando la palabra en las casas. La campaña es la campaña celular. Muy bien. Estemos orando también, por favor, porque el miércoles 23, tomen nota, por favor, miércoles 23 vamos a tener una asamblea extraordinaria. Según los estatutos, se puede convocar a la iglesia a una asamblea extraordinaria, tiempo mínimo, un mes, y estamos convocando a la iglesia para el 23 de octubre, una asamblea extraordinaria, donde se va a tocar solamente un punto en la asamblea. Y queremos que la iglesia opine, que la iglesia participe, ¿no? ¿Y cuál es ese punto? El punto es el siguiente. El punto es proyecto de crecimiento de templo, proyecto de crecimiento del templo. Vamos a exponer en esa noche en la asamblea, 9:15 de la noche, primer llamado, 9:30, segundo llamado. Vamos a exponer, ¿desea la iglesia que crezca en cuanto al templo, sí o no? ¿No? Ahí está la 6ª casa que puede ser esta, ahí está la 7ª casa que puede ser esta, y queremos que la iglesia participe, O nos quedamos como estamos, o nos lanzamos a más. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Muy bien, eso se va a ver en la asamblea, por favor. O nos quedamos así como estamos, me parece bien, o nos lanzamos a más, me parece mejor. ¿Gloria a Dios o no? Eso se va a ver en la asamblea. Y ustedes saben que para asistir a la asamblea son 4 los requisitos. 4 requisitos. Número 1, buen testimonio. Número 2, servicio al Señor. Número 3, diezmos completos. Número 4, 2 años mínimo de bautizado y mayor de 18 años. Miércoles 23, por favor, estemos orando. Ahora vamos a orar por el mensaje, Padre Celestial, en esta mañana oramos en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, para que produzca vida en nosotros, para que sea eficaz y nos permitas tomar decisiones sabias, que redunden en nuestra bendición y en bendición de otros también, Señor. Ahora que vamos a hablar de la comunión, de la unidad, de la armonía, que tu Santo Espíritu se enseñoree de este lugar. Cubre este lugar con la sangre de Cristo, Señor. Y glorifícate a través de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo.
Oramos también por nuestra misionera Pati Ugarte, para que ahí en su lecho, Señor, seas tú obrando en su cuerpo, en esa fisura, en esa vértebra lumbar que está afectada por ese accidente, Señor. Si es tu decisión que la operen, amén, Señor, pero guía tú, dirige tú, Señor, esa operación, Señor. Provee tú también, Señor, para que se haga, para que se realice esa operación, Señor. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo lo hacemos, Señor. Amén, Señor. Amén. El día de hoy nos toca ver, como parte de la serie, el carácter del verdadero cristiano, nos toca hablar de la comunión. Nos toca hablar de la comunión, dentro de lo que es el carácter cristiano, la comunión. Yo quiero empezar tomando en cuenta la definición de lo que es el carácter, ¿correcto? La definición de lo que es el carácter. Y según los estudiosos en el comportamiento humano, nos muestran que el carácter, escucha bien, interesante la definición, el carácter es un conjunto y combinación de valores, sentimientos y actitudes que realiza una persona. ¿Qué es el carácter? Es un conjunto de combinaciones que tome en cuenta, número uno, valores, sentimientos, muy bien, gracias, y actitudes que uno asume en la vida. ¿Por qué es importante el carácter? ¿Por qué es importante el carácter? Porque el carácter va a definir a una persona, va a definirla, sus valores, sus sentimientos y sus actitudes. El carácter va a definir a una persona, va a definir su estilo de vida. Por eso es importante estudiar el carácter. Es importante estudiar el carácter también, ¿por qué? A la luz de la palabra, ¿por qué? Porque hay un carácter del hombre del mundo y hay un carácter del hombre de Cristo. Hay un carácter que evidencia el hombre en el mundo y hay un carácter que evidencia el hombre de Cristo, el hombre de Dios. Ahora, fíjate la importancia del carácter del hombre del mundo y el carácter del hombre de Dios. El carácter del hombre del mundo tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene actitudes que vienen ¿de dónde vienen? Del mundo. ¿Están despiertos o están dormidos? El hombre del mundo tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus actitudes que apuntan al mundo. El cristiano tiene sus valores, sus sentimientos, sus actitudes que apuntan a Cristo. Por lo tanto, el cristiano, ¿cuántos son cristianos acá? Levanten la mano a ver. ¿Cuántos son cristianos? A ver, ¿cuántos tienen a Cristo? Levanta la mano bien, a ver. Por lo tanto, el cristiano está llamado a marcar la diferencia con los hombres del mundo. Debe marcar la diferencia por su carácter. Porque en el carácter hay una serie de conjuntos y combinaciones que involucran valores, sentimientos, muy bien, y en tercer lugar, actitudes. El cristiano está llamado a marcar la diferencia con el carácter del mundo. Y al marcar la diferencia, ese cristiano con ese carácter basado en Cristo, basado en Dios, ¿va a ser de bendición o no? ¿Va a ser de bendición o no? ¿A su matrimonio? ¿A su familia? ¿A la iglesia? ¿A la comunidad? Dale un aplauso al Señor. Fíjate la diferencia del carácter.
Yo en esta mañana quiero resaltar 3 enseñanzas en cuanto al carácter cristiano. ¿Amén o no? En primer lugar, quiero por favor desarrollar el punto que tiene que ver con el gran enemigo de la comunión en el carácter. El gran enemigo de la comunión, de la armonía, de la paz, que es el tema que nos toca el día de hoy. El gran enemigo de la comunión que tiene que ver con el carácter. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Qué pasaje más terrible. 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Si alguien le encontró, que diga amén, por favor. Fíjate cómo empieza esta lectura o este párrafo bíblico. ¿Qué dice el párrafo bíblico, el inicio? Carácter de los hombres en los postreros días. Fíjate cómo empieza. Carácter de los hombres en los postreros días. Está la palabra. La palabra habla por sí sola. Está la palabra. Dice la palabra. ¿Estamos listos o no? ¿Estamos listos o no? Ahí está la palabra, dice. También debes de saber esto, que en los postreros días, ¿qué significa los postreros días? Tiempos finales, ya viene Cristo, ¿amén o no? Postreros días, tiempos finales, ya viene Cristo. También debes de saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos malos, vendrán tiempos peligrosos. Fíjate lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuál es el motivo de que en los postreros tiempos vengan tiempos difíciles, tiempos malos? ¿Cuál es el motivo? Ahí está el verso siguiente, dice, porque, ahí está el motivo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no le importa el resto, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como diría don Alfredo Smith. Qué lindo, qué lindo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tú cuando lees ese pasaje dices, pastor, qué terrible en los postreros días, tiempos finales, vendrán tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos perversos. Pastor, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿Del mundo? Bueno, del mundo. Este pasaje está hablando, ¿sabes qué? De la iglesia. ¿Puedes creerlo? Está hablando de la iglesia, de la iglesia. El gran enemigo del carácter, el gran enemigo de la comunión es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El gran enemigo del carácter cristiano, el gran enemigo de la comunión, de la unidad, de la armonía, es el diablo. Y el diablo va a usar personas
que no evidencia en el carácter de Cristo, sino que evidencia en el carácter del mundo. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Es un conjunto, sentimientos, actitudes y valores. ¿Te das cuenta de lo que va a hacer el diablo? A los cristianos, en lugar de que evidencien su carácter de Cristo, a carácter de Dios, van a evidenciar el carácter del mundo, porque el mundo le pertenece al diablo. ¿Te das cuenta? Y van a dañar con ese carácter. ¿Qué van a dañar? Matrimonios. ¿Qué van a dañar? Familias. ¿Qué van a dañar? La iglesia. La comunidad también, un país también. Hace 7 años cuando vinimos acá, dejamos Gutenberg. Bueno, dije a mis adentros, dije interiormente, hemos cruzado el Mar Rojo, gloria a Dios. Ya estamos en nuevo local propio. Hicimos nuestra inauguración del templo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos estuvieron? ¿Estuvieron o no estuvieron? Bueno, teníamos solamente 3 casas nada más. Las 2 primeras que están allá, paralelas, la del señor Kulki y la del señor Gala, y esta casa de acá. ¿Se acuerdan o no? El púlpito estaba atrás, los hermanos entraban, venían hasta acá, ahí estaban las casas, acá las casas. ¿Por qué le cuento esto? Porque en ese tiempo vino la inauguración. ¿Alguien se acuerda de la inauguración? Invitamos a las autoridades ediles o municipales. Invitamos a las autoridades del Gutenberg, se llenó por supuesto, afuera, el parque, los autos. Fue un día muy lindo, pero fue un día muy complicado, porque los vecinos, ¿alguien se acuerda de los vecinos? Vinieron, se apostaron o se posicionaron. Había una sola puerta que era esta, esto no existía, pues, ¿no? Hermanos, y parecía el alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan del alboroto en Éfeso? Hechos. Querían entrar y agarrar al responsable como al apóstol Pablo, levantarlo en vilo, levantarlo en peso y lanzarlo. Y afuera estaban los vecinos gritando y gritando. ¿Y por qué gritaban? ¿Por qué se habían aunado en contra de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Ruidos molestos. Ruidos molestos. Hay que ser claro, hermano. No hay que espiritualizar. Porque el diablo estaba afuera, pastor, y había que reprender. Momentito. Seamos honestos, seamos veraces. Ruidos molestos. Lamentablemente no tomamos en cuenta de que los hermanos no podían pisar el césped, se paraban en la pista. Ocasionamos problemas. Esta zona era una zona tranquila. 7:30, hermano, se levantó el barrio, el Parque Triangular. Yo tengo un amigo que me ama. Hermano, ¿tenían razón o no? ¿Tenían razón o no los vecinos? Y querían agarrar a Pablo, al responsable. Ahora uno dirá, pastor, ¿y usted qué se cree? Pablo, ¿qué se cree? Yo no era Pablo, hermano, en esa oportunidad. ¿Sabes quién era Pablo? El alcalde, hermano. Víctor Salcedo era Pablo. Porque ¿cómo es posible que el alcalde esté allí con ese bullicio y la gente afuera y los carros y el parque y el césped? Hermano, al alcalde querían lincharlo, hermano. Y cuando salió y terminó, fueron y quisieron tomarlo, quisieron, ya ustedes saben ya, Tupac. Y el alcalde decía sí, su seguridad y el hecho es que nos denunciaron, pues. Nos denunciaron.
Ahora, yo pude ir ahí afuera, pude ir afuera a salir, pude ir también a la municipalidad. Disculpen vecinos, acá está mi licencia, está aprobada la licencia, el funcionamiento como iglesia. Esta no es solamente una zona vivencial, esta es zona industrial. ¿Por qué? Porque hay un colegio, hay otro colegio, por lo tanto es zona industrial y por lo tanto tengo la licencia que me avala, yo estoy en la razón, ustedes están equivocados. ¿Pude hacer eso o no? Pero Dios nos llama a andar en comunión, a andar en paz, en armonía. Hicimos las mejoras, pusimos calaminas, tecnopor. Primer culto, no hay batería, no hay instrumentos musicales, pista. Compramos un decibelímetro para graduar los decibeles, a qué hora los decibeles nos marcan tanto. A esta hora, por ejemplo, los decibeles son 75, 80 máximo. No podíamos irnos a 100, a 110, íbamos en contra del reglamento municipal. Estudiamos todo eso. ¿Por qué? Porque el cristiano ama la comunión. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano ama la paz. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano tiene que evidenciar su carácter de Cristo y ser de bendición o no. ¿Ser de bendición o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Ser de bendición. Y ahora somos amigos con los vecinos. Hay un comité de propietarios del Parque Triangular y ahora somos íntimos. Íntimos. Nos llaman para sus reuniones, participan en la reunión de aniversario de la iglesia, en Así es mi tierra, en Navidad nos piden sillas, nos piden las luces, micrófonos, sonido, les damos, predicamos la palabra. Dan un fuerte aplauso al Señor, por favor, de bendición. De bendición. Por la comunión, que es parte del carácter del mundo o de Cristo. Del mundo o de Cristo. De Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es el gran enemigo? ¿Cuál es el gran enemigo de la comunión? ¿Es cierto el diablo? Va a usar personas. En el capítulo 12, que leyeron muy bien nuestros hermanos, el versículo 4 y 5 que han leído ellos habla de la comunión, habla de la unidad. Habla de la comunión, habla de la unidad. Pero lee el versículo 3 conmigo, por favor. Ahí está la clave. Ahí está la llamada de atención del apóstol. Dice, 12:3 Romanos, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué está hablando Romanos 12, versículo 3? Está hablando del gran enemigo de la comunión. Está hablando del gran enemigo de la comunión que expresa el apóstol en los versículos 4 y 5. El gran enemigo de la comunión, de la armonía, que daña el carácter del creyente. Una vez más lo leo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Del gran enemigo que usa el diablo para dañar la comunión. ¿Y cuál es ese enemigo? Es la soberbia. La soberbia. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
¿Qué es la soberbia? Es el creerse superior al resto. Porque tiene, porque hace. Pero la soberbia no solamente radica en creerse superior al resto, sino desvalora, desprecia a los demás. No tiene que ver solo con dinero. No tiene que ver solamente con el hecho de tener una profesión o un buen trabajo, no. Tiene que ver con el hecho sobre todo de despreciar a los demás. El resto no me importa. Mando yo, no escucho a nadie. ¿Alguien me está entendiendo? La soberbia. ¿Sabes cuál fue el primer pecado en el cielo? ¿Sabes cuál fue el primer pecado en el cielo? Fue la soberbia. De Luzbel, de Lucifer, creación de Dios, que al verse tan hermoso, tan atrayente, dañó su corazón. Soberbia. Y dijo, ya Dios no importa. Yo quiero ser Dios. ¿Por qué tiene que ser Él? Aquí mando yo. Soberbia. El primer pecado en el cielo fue la soberbia. Y la soberbia dañó la comunión en el cielo. Dios arrojó a Lucifer, a Luzbel, luego Lucifer lo arrojó del cielo, arrojó a los ángeles que estaban con Lucifer o con Luzbel, los arrojó. Ahí está el diablo, ahí están los ángeles caídos o los demonios. Fíjate el primer pecado, ¿cuál fue? ¿Dañó la comunión en el cielo, sí o no? Dañó la comunión, muchos fueron echados, arrojados, echados del cielo. El primer pecado en la tierra, ¿sabes cuál fue? La soberbia. Cuando un día Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, de todo árbol, come y seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios. Come. ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿Qué hizo Adán? El responsable fue Adán, no Eva. ¿Cuál fue el primer pecado en la tierra? La soberbia. No me importa Dios, no me importa nadie, aquí mando yo. Soberbia. Y dañó la comunión en la tierra. Dios se alejó del hombre por el pecado. Ese matrimonio ya no fue el mismo. Esa familia ya no fue la misma por la soberbia. Lee Génesis 3 y lee lo que ocurre en Génesis 4. Caín mata a Abel. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. No me importa el resto. Eso es soberbia. Ahora escucha bien. La soberbia puede dañar un grupo grande, así como en el cielo. Millares de ángeles fueron arrojados por la soberbia. Se perdió la comunión en el cielo en ese momento. La soberbia puede dañar grupos grandes. Primer pecado. Puede dañar grupos pequeños. Adán y Eva. ¿Te das cuenta cuán importante es estudiar este tema? Ahora, la soberbia se opone a Dios. Ahí empieza. Mando yo. No me importa el resto. Mejor miro para acá ya. Se opone a Dios. Se opone al carácter cristiano. Se opone a los hombres. Fíjate, en la palabra vas a encontrar 4 manifestaciones de la soberbia. Esto es tremendo.
Yo quería leer pues algún artículo, leer artículos que hablen de la soberbia, de estudiosos en el comportamiento humano, cómo se manifiesta la soberbia. Y Dios me dijo, pero anda a la Biblia, está la palabra. Y fui a la palabra y vaya que me encontré con 4 manifestaciones de la soberbia. 4. La primera, Proverbios 11:2. Proverbios 11:2, por favor. Fíjate lo que dice la palabra en cuanto a la soberbia. La soberbia se manifiesta, Proverbios 11:2. ¿Qué dice? Dice la palabra, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia trae consecuencias, pero sigue leyendo. Mas con los humildes está la sabiduría. Los humildes, y habla de sabiduría. La soberbia está asociada al orgullo, porque el orgullo se opone a la humildad. Ahí está la palabra. El hombre que es soberbio es orgulloso. El hombre que es soberbio es orgulloso. El hombre que es soberbio no es humilde. Yo me considero mejor, el resto es naca, así dicen ahora los jóvenes. Yo nunca me equivoco, yo sé lo que digo. Fíjate el soberbio. Si me equivoco no es por culpa mía, es por culpa del resto que no conoce, que me informó mal. El soberbio nunca pide perdón. ¿Te has dado cuenta? Es orgulloso. El orgullo va en contra de la humildad. ¿Están entendiendo o no? Primera manifestación de la soberbia, el orgullo, que va en contra de la humildad. Segunda manifestación de la soberbia. Aquí mismo encontramos el texto que dice, mas con los humildes está la sabiduría. El hombre soberbio no solamente es orgulloso, el hombre soberbio es necio. Necio, ¿por qué? Porque la necedad va en contra de la sabiduría. El hombre soberbio es necio. ¿Y qué es necio? ¿Ah? ¿Qué es necio? Se equivoca y sigue empecinado en lo mismo. El necio no escucha opiniones. El necio no escucha a los demás. Y si lo escucha, y si escucha, es un saludo a la bandera. Ya hablaste, ya, chao, ya, vete, ya. Yo decido. Yo decido. Oye, pero te están diciendo algunos que conocen del tema, conocen de la vida, de los negocios, de la familia. Yo decido, yo sé. El necio no escucha. Ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los padres, menos al pastor. Me cambio de iglesia, asunto arreglado. Necio. Tercera manifestación. ¿Sigo o no sigo? ¿O es demasiado fuerte para alguno? De repente, y no más, hermano. O cambiamos el mensaje a la prosperidad mejor, al amor, a las bendiciones. ¿Qué les parece? ¿O seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Ya, dale un aplauso al Señor si seguimos, a ver. Tercera manifestación de la soberbia. El orgullo es uno, necedad otro. Proverbios 13:10. Cualquier similitud es pura coincidencia, por favor, ¿ya? Esa es otra actitud del soberbio, ya. 13:10, ¿qué dice? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El hombre soberbio es orgulloso, necio, conflictivo. Mejor para acá voy a hablar. Mucho hablo para, no sé por qué ya. Conflictivo.
Siempre está buscando la quinta pata al gato, al perro, al conejo, al chayo. Bueno, ya. Y siempre quiere ganar, siempre que no, no es así, no es así, no es así. Es conflictivo. No ama la paz, no ama la armonía, no ama la comunión. Siempre busca el pleito. No, no es así. No, no es así. Hablemos. No, y no más, ya no. Oye, pero no, y no más, ya. A mí me da pena la situación del país. ¿Por qué? Porque los políticos dicen, y es verdad, la clase política en general, no hablo del Congreso, hablo del Ejecutivo, hablo de... Ya, es política en general. A mí no me engañen con que, mira, este nomás... No, acá todos están mal, todos. Casi digo desde la cabeza, bueno ya. Dicen los políticos que antes eran adversarios políticos. Adversarios, pues, es tu trinchera, tu tribuna, tus colores, y los políticos. ¿Qué es la política? Es el arte de dialogar, conversar y llegar a una idea en común. Esa es la política. Conversar, un acuerdo, gracias hermana, un acuerdo, pero conversar, dialogar, bueno ya, tú quieres eso, yo quiero esto, bueno ya, la mitad, pues la mitad para mí, la mitad para ti. ¿Está bien o no? Esa es la política. Consensuar. Dice este político que ahora ya no hay adversarios políticos, que ahora son, ¿sabes qué? Enemigos. Enemigos. Yo quiero esto. Yo quiero esto. No, yo mando. Tú no vales. Se hace lo que yo digo. No, ya hay no más. Fíjate a qué extremo hemos llegado los seres humanos. A buscar el conflicto. El soberbio es orgulloso, necio, conflictivo. Va a usar la paz. Va a usar la fuerza, levantará la voz, gritará, te tirará a la puerta, te deja hablando, no se terminó la conversación. Escucha bien, el conflictivo o el conflicto se opone a la mansedumbre. El manso habla, dialoga, ora. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dale un aplauso al Señor. Ora, Señor. Dirige tú, Señor, hazlo tú. No, el soberbio no, así no es. Y busca el conflicto. Y la última característica. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Ya estoy terminando por si acaso alguno quiere, pastor, ya no siga, pastor, ya, pastor. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Primera de Samuel, no sean conflictivos, capítulo 17, verso 28. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Cuarta manifestación de la soberbia. Ya hemos visto que la soberbia nos induce al orgullo, a la necedad, al conflicto. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Dice, 17, 28. El soberbio no oye mal también, cuidado. 17:28, 1 Samuel dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. La soberbia está ligada al orgullo, a la necedad, al conflicto y a la malicia. ¿Y qué es malicia? No es Alicia, ¿qué es malicia? Ser malo, muy bien. Hacer cosas vedadas. Triquiñuelas, como diría don Alfredo, triquiñuelas. Medias verdades.
mentiras, cosas turbias, con tal de ganar, con tal que se haga lo que esa persona soberbia quiere. ¿Amén o no? Mentira. Promete y no cumple. Malicia. Sabe que está andando por el camino equivocado, pero no, todo está bien, sí, mira acá, tío, yo te digo, no te preocupes. Mentiras, medias verdades, promesas falsas. Ahora, ¿por qué te comparto todo esto, hermano? Porque la soberbia daña o no daña. Daña matrimonios, daña familias, daña la iglesia, daña todo un país. Es triste leer Corintios. Es triste leer Corintios. Tenía todos los dones del Espíritu Santo. Podía ser una iglesia poderosa en el Señor. Pero uno salió y dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. En otra palabra, tú no vales, yo sí valgo. Soberbia. Y créeme, lo digo con pena en mi corazón, fue la iglesia más carnal por la soberbia de las iglesias, cristianos carnales, que más evidenciaban carácter de Cristo o del mundo. De Cristo o del mundo. Ahora tú dirás, pastor, ¿y cómo vencer la soberbia, pastor? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas son hechas. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. ¿Amén o no? Dale un aplauso al Señor. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Escucha bien. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué hacer ahí, pastor? Gálatas 2:20. Ya estoy terminando. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Y usted los conoce, pastor, no se haga. Ya, hermanita, tranquila. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Gálatas 2:20. Cuidado con los que no oyen bien también. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Discúlpenme por lo que voy a decir, no es una herejía. No basta tener a Cristo. Basta estar crucificado con Cristo. Cuando el apóstol dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vive en mí, vive en mí. No vive en mí solo los domingos, no vive en mí solamente cuando sirvo a Dios, no vive en mí solamente cuando oro por los alimentos o cuando oro por algún problema. No, cuando dice vive en mí, es que Cristo vive en mí todas las horas, todos los días, todos los meses, todos los años. ¿Me entendieron o no? En otras palabras, mi comunión es permanente con Él. Durante todo el día pienso en Él. Durante todo el día Cristo toma mi vida y se adueña Él de mí. Y en esa comunión yo venzo la soberbia, venzo el pecado y evidencio mi carácter cristiano. ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso al Señor. Vive en mí. Plenamente. No el domingo solamente en el primer servicio, levanto las manos, digo gloria a Dios, aleluya, y después cuando salgo a la calle, soy otra persona. ¿Alguien me está entendiendo? Para terminar, ¿cuál fue el primer pecado en el cielo?
¿Cuál fue el primer pecado en la tierra? ¿Sabes cuál fue el primer pecado en la iglesia? La soberbia. Con esto termino. Hechos 4. Hechos 4. Hechos de los Apóstoles 4. Perdón, Hechos 5. ¿Ya? Voy a empezar con Hechos 1. En Hechos 1 habla de la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2 se manifiesta la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 se ve el poder del Espíritu Santo. En Hechos 3 se ve el poder del Espíritu Santo. En Hechos 4 se ve el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 5 se ve el pecado contra el Espíritu Santo. Hechos 5. ¿Y cuál fue el primer pecado de la iglesia? En Hechos 5 fue la soberbia de un hombre llamado Ananías. En el capítulo 4, versículo del 35 al 37, tú vas a leer en casa que Bernabé vende una propiedad y la pone a los pies del apóstol. Gloria a Dios. Vende una de sus casas o vende su casa y ese dinero lo trae a los pies de los apóstoles. Mi ofrenda, gloria a Dios. Ahí está la sexta casa ya. Vende y lo da a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y lógicamente en la iglesia, qué lindo hermano, gloria a Dios, Bernabé, hijo de la consolación, que Dios te bendiga. La iglesia queda tocada por la generosidad de Bernabé. Qué lindo, gloria a Dios, Bernabé, qué lindo. Pero empezamos Hechos 5 y se levanta Ananías. Dicen los comentaristas que cuando Ananías ve que Bernabé trae ese dinero por la venta de su casa, no le pidieron que venda su casa, no le pidieron que dé todo el dinero, no le pidieron dinero. La generosidad brota del corazón. ¿Amén o no? ¿Qué hace Ananías? Vende también una propiedad y trae el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Te imaginas? Gloria a Dios, Señor. Bernabé nos bendice, Ananías nos bendice. Ven, Ananías. Soberbia. Soberbia. Y luego conocen la historia. Pedro le dice, ¿y ese dinero? Vendí mi casa, todo para el Señor. Mientes. ¿Te gusta el halago? Te gusta el halago, te gusta el reconocimiento de la gente, pero no mientas. Has mentido, no has dado todo, no te pedimos todo, ni te hemos pedido que vendas tu casa y la des acá. Tú dijiste, en buena hora, te has quedado con una parte. Te hemos dado las gracias en público, te has sentido bien, eres soberbio. ¿Y qué pasó? Primer pecado en la iglesia. Se dañó la comunión en la iglesia. Se dañó la comunión en la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Todos tenemos una naturaleza caída. ¿Amén o no? Todos tenemos una naturaleza caída. Nadie está libre de caer en la soberbia. ¿Y usted, pastor? Yo también, hermano. Soy el primero, hermano. Y por eso trato todos los días y le digo al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a ser sabio, a ser manso y a hablar en la verdad. Solo así, como dicen los matemáticos, sí, solo sí, vamos a vencer el orgullo. Reconociendo la soberbia y poniéndolo a los pies de Cristo todos los días. ¿Y Cristo va a bendecir o no? ¿Nos cambiará o no? ¿Seremos de bendición en el matrimonio o no? ¿En la familia o no? ¿En la iglesia o no? ¿En la comunidad o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Vamos a orar. Y ahí donde estás, hermano, hermana. Tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu familia.
o acá en la iglesia has tenido problemas, o tal vez en tu comunidad, en tu trabajo, en tus estudios, por la soberbia de alguien o de algunos. Dios es juez justo, hermanos, pero quiere que su justicia empiece no con la parte que te ha dañado, no con la parte que te ha afectado, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia o en tu comunidad. Para que opere la justicia de Dios, primero tiene que obrar en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, para que de esa manera se manifieste el Señor. Por eso en esta mañana, si ese es tu deseo, ponte de pie, vamos a orar por favor, para no caer en la soberbia, en ese primer pecado que dañó el cielo, en ese primer pecado que dañó la tierra, en ese primer pecado que dañó la iglesia. Que no ocurra lo mismo en tu matrimonio, que no ocurra lo mismo dentro de tu familia, que no ocurra lo mismo dentro de la iglesia, que no ocurra lo mismo en tu comunidad. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Empieza conmigo, Señor, empieza conmigo, Señor. Como es mi oración personal todos los días. Empieza conmigo, Señor. Que Dios te bendiga. Pastor Miguel, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, venir a Cristo, venir a tu palabra, Señor, y confesar nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, Padre. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú anhelas que cada uno de nosotros tenga comunión. Comunión en el matrimonio, comunión en el hogar, con los hijos, con nuestros padres, comunión con nuestro prójimo. Pero necesitamos, Señor, todos nosotros abandonar la soberbia, los estorbos de la comunión, Padre. Por eso que en esta mañana te pedimos perdón. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que mora en cada hijo tuyo, para poder, Señor, evidenciar tus frutos, tu naturaleza, Padre, en nosotros. Bendito seas tú, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.